Muchas gracias, señor consejero, pero le enmiendo la mayor, que las bonificaciones están llegando a los ciudadanos. A la mayoría de los ciudadanos no llega nada. Como todos sabemos, el viaje a Madrid, a la capital de España, nos cuesta, contando con el peaje del Guadarrama, 60 euros. Eso es inevitable, la ida y vuelta. Y ustedes, o el ministro de Transporte de su Gobierno, anunció con gran trompetería que justo este 1 de noviembre iban a entrar nuevas bonificaciones, justo en el año en que más ha subido el coste del peaje y a falta de que vuelva a subir el próximo 1 de enero del 25. La intrahistoria de todo este asunto ya lo han relatado entre ustedes y la señora Tomé, y no voy a incidir en ello. Lo que sí que nos molesta a este grupo, que no estaba en esta lucha partidista de a ver quién se pega más, quién es el responsable de la prórroga, quién es el responsable de las bonificaciones, es la realidad contante y sonante para el bolsillo de los ciudadanos. 60 euros. ¿Por qué? Porque esta especie de bonificaciones que anunciaron con gran trompetería y que al final no es más que parir un escuálido ratón, supone 6,75 euros para cualquier transportista o para cualquier berlina que haga más de 3 viajes, como nos han relatado ya, y además esté suscrito al sistema de telepeaje que le cuesta otros 15 euros el cacharrito, en el mejor de los casos. Y mire, hasta hoy, en lo relativo a camiones y autobuses, pues ustedes nos decían que había que seguir esperando y que el sistema es complejo. Hoy nos hemos enterado que gracias a la presión de la prensa y no de ustedes, bueno, pues se va a hacer otra bonificación, también ridícula, en mi opinión, de 4,55 euros para transportistas, eso sí, desde el primer viaje. Tenga en cuenta que los otros 3 viajes para las berlinas ni siquiera se les pagan con efecto retroactivo, sería a partir del siguiente. Pero bueno, antes de esto, ustedes se excusaban en que el problema de los autobuses y los camiones era complejo. Caramba, aquí todo es complejo, va a ser un mantra de su gobierno. El problema de los terrenos de Luca es complejo, lo de la Zalia es complejo, lo de Sedes, bueno, lo de Sedes ya no es complejo, eso es un puñetero timo. Y, en fin, ya que hablamos de euros, fíjese, podrían hacer un poco de esfuerzo porque ni siquiera llegan a 13 millones en inversiones reales en carretera, cuando acabamos de asistir, cómo se gastan 15 millones, en aquelarres nazifeministas, en Avilés o en cualquier otro sitio. Pero bueno, no me quiero desviar de la cuestión. Asturias, como sabe todo el mundo, es la región peninsular donde se vende el combustible más caro, la segunda región con presión fiscal y el segundo peaje más alto, mientras que en otras comunidades autónomas se bonifica al 100%. Y a nosotros, al Grupo Parlamentario Vox y a todo el partido, estas bonificaciones nos parecen migajas, limosnas y el chocolate del loro, para engañar a un antaño orgulloso pueblo asturiano y ahora dormido y anestesiado por el marasmo socialista. Hacer un mínimo de 4 viajes con su ida y vuelta para un ciudadano particular ni siquiera es tener esa rebaja y no es motivo de alborozo, más bien al contrario. No queremos limosnas, señores del Gobierno, queremos justicia y trato igualitario con otros territorios de España, más aún cuando la propia Comisión Europea ha determinado que la prórroga del peaje es ilegal y que se debe proceder a su suspensión. Entonces, ¿a qué están esperando? Nos hablan de un año y ahora es un año de Italia. Nosotros tendremos que esperar 5, 6, 7 años. ¿No hay interlocución con el Ministerio? ¿No tienen fuerza para negociar con él o no se molestan? ¿Qué le pasa al señor Puente? ¿Que está enfurruñado porque le reprobamos? Pero si pertenecen al mismo partido político, hombre, y llenaron Andalucía de autovías y autopistas sin peaje. ¿Qué necesitamos? ¿Un grupo independentista que sea imprescindible para apoyar a Sánchez, para tener un mínimo de inversión en infraestructuras? Mire, además voy a relatarle otro problema que no ha salido a la luz en estas intervenciones anteriores, que ahora hemos de unir la ingenuidad o el encubrimiento de las autoridades autonómicas, que no sé qué será peor de las dos cosas, puesto que hemos tenido conocimiento, por la prensa una vez más, que el dinero presupuestado para subvencionar el peaje del Huerna solo se había ejecutado 1/3, siendo el resto destinado por el Ministerio, sin que ustedes hayan hecho otra cosa, en otras actuaciones. De 64 millones aprobados, solo se habían consumido 23 en subvenciones, cuando en la autopista del Atlántico no se derivó ni un euro hacia otras obras. Vaya concluyendo, Son señor ustedes Centeno. y no los asturianos los que se conforman con eso que llaman mejoras. Nosotros le llamamos migajas, cuando no oprobio. Busca el significado en el diccionario.